Pensamiento crítico en el siglo XXI. Un aula taller de la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia, UNI3 Colombia. Vamos a iniciar nuestro primer capítulo. Lo vamos a dedicar a indagar por qué resulta conveniente que la UNI3 promueva o fomente el pensamiento crítico. Es la pregunta que queremos que respondamos en el día de hoy, en este primer capítulo. El propósito de UNI3 es que tengamos un espacio de encuentro, de diálogo de saberes, de aprendizaje, de proyección en nuestras vidas, de mejoramiento de la capacidad de análisis, de reflexión, y que juguemos un papel activo en nuestra sociedad. Por eso queremos poner a consideración de los participantes en UNI3 de este espacio que tiene que ver con el ejercicio del pensamiento reflexivo, analítico. Por eso hemos traído para el día de hoy un conjunto de normas que nos llaman la atención sobre el propósito del sistema educativo. Nos corresponde a nosotros como partícipes de la Universidad Abierta de la Tercera Edad, pues analizar como institución educativa lo que nos plantea la Ley General de Educación, que es la Ley 115 de 1994, en su artículo 5, que se refiere a los fines de la educación colombiana. Nos plantea el fin que está con el numeral 6, dice: el estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. Significa esto que tenemos que entender que si desde el sistema educativo estamos trabajando todos hacia un propósito, y ese propósito es el estudio y la comprensión crítica de nuestra cultura nacional, que pues es producto de la diversidad, y es necesario que tengamos presente si nosotros somos, hay personas que consideran que se consideran europeas, otras personas tienen su identidad indígena, claramente, otras tienen la condición de personas afrocolombianas. En Colombia también distinguimos a un grupo que tiene todos los derechos como minoría étnica, que es el grupo Rum, el pueblo Rum o gitano, que está claramente censado, identificado y se reconoce como una minoría étnica. Y pues hay un gran número de colombianos que nos consideramos mestizos, es decir, la mezcla esta que planteó José Vasconcelos, el mexicano, que dijo que América Latina era, en ella se veía reflejada la raza cósmica, porque estaban los europeos, estaban los africanos, estaban los asiáticos, porque el origen de las personas, los primeros habitantes de este continente, pues llegaron por el estrecho de Bering y son de origen asiático. También en Chile ahí se han encontrado vestigios de que hay pueblos indígenas que llegaron desde la Polinesia, es decir, desde Oceanía. Significaría ni más ni menos que este continente refleja las expresiones de los otros cuatro. Aquí en América Latina y en América en general estaría esa raza cósmica. Necesitamos tener claridad sobre
nuestra identidad, sobre nuestra identidad nacional, que es multiétnica y pluricultural. Es una charla y es un espacio muy interesante de construir, reflexionar sobre quiénes somos, porque a veces no tenemos muy claro ese tema. Esa misma ley, la ley 115, en el mismo artículo, tiene otro fin de la educación, que tiene que ver con el pensamiento crítico, y dice el fin número 9, un fin de la educación es el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. Entonces, fíjense que la Ley General de Educación tiene dos fines que tienen que ver con el pensamiento o la capacidad crítica, reflexiva y analítica. Cuando hablemos de pensamiento crítico, estamos refiriéndonos también al pensamiento reflexivo, al pensamiento analítico, con un propósito: fortalecer el avance de la ciencia y la tecnología, pero especialmente para el mejoramiento de la cultura y la calidad de vida de la población en relación con el progreso social y económico. Muy interesante, eso yo creo que sería o debe ser uno de los temas que debemos afrontar en este espacio de aula taller sobre pensamiento crítico. Bueno, hasta aquí los fines generales de todo el sistema educativo, desde el preescolar hasta la universidad de mayores. Tenemos ese parámetro legal que nos establece cuál es la finalidad de la educación. Ya en la educación formal para niños y jóvenes, el artículo 20 habla sobre los objetivos generales de la educación básica. La educación básica va desde el grado primero hasta el grado noveno. Son 9 años de educación básica que además en Colombia por Constitución son obligatorios para todos los colombianos. Dice el primer objetivo general de la educación básica: propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico, y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del progreso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. Esta última parte claramente está definida, está pensada en los niños. En 1994 todavía nosotros en Colombia no teníamos idea de que existían universidades de tercera edad, pero el objetivo de la educación básica principal, el primero, el que colocan de primeras, es propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa al conocimiento científico y tecnológico, artístico y humanístico. Entonces, no es de cualquier manera, es propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa. Entonces, el sistema educativo tiene como propósito o tiene como característica que el acceso al conocimiento tiene que ser de manera crítica, no dogmática. No son verdades reveladas que hay que memorizarlas y aprendérnoslas solamente, sino que tiene que ser con sentido crítico y además de manera creativa. Qué cosa tan interesante nos plantea el sistema educativo frente al pensamiento crítico, que me parece a mí que nos aporta en la UNI3 a reflexionar sobre cómo desarrollar o por qué desarrollar, o si se justifica o no, que tengamos una cátedra de pensamiento crítico.
Ya en el objetivo específico, el artículo 21 de la misma Ley General de Educación, cuando habla de los objetivos específicos de la educación para la primaria, es decir, del grado 1, primero al quinto de primaria, dice el numeral B o el literal B, el fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social. O sea, que un objetivo es el fomento del deseo de saber y de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico. Es decir, que en primaria también nos están proponiendo que tenemos que desarrollar nuestro espíritu crítico. Bueno, es una actividad que nos corresponde a todos ir desarrollando. Como la mayoría de nosotros ya pasó por la primaria, pues se daría por entendido que ya tenemos ese sentido desarrollado. Esperemos que así sea, pero sin embargo es un espacio que hay que seguirlo desarrollando. Es una cualidad, es una virtud, es una capacidad que hay que seguir desarrollando. El artículo 22 nos plantea como objetivo específico de la educación básica secundaria, es decir, de sexto a noveno, el siguiente, lo dejaron casi de últimas, el numeral N dice la utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. Aquí nos plantea la Ley General de Educación que el sistema educativo nos tiene que brindar la posibilidad de mirar con sentido crítico la información que nos dan los medios de comunicación, saber si son verdades o no son verdades. Hoy hay un sector de la intelectualidad que nos plantea que estamos entrando en la sociedad de la posverdad, es decir, que ya no importa informar lo que está sucediendo, sino lo que conviene, y de esa manera manipular a las personas, sus sentimientos, su pensamiento, desarrollarle animadversiones y amores a partir de no de lo que está sucediendo, sino de lo que algunos sectores quieren o tienen como propósito desarrollar, más con un sentido o una finalidad. Algunos hablan de dominación, de manipulación, y eso pues lo vemos en la publicidad, en la propaganda, pero también lo vemos en las noticias. Entonces, hoy hablamos de las fake news, ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad, son noticias falsas. Para eso solamente hay un antídoto. El antídoto que podemos utilizar es el desarrollo del pensamiento crítico. Tener pensamiento crítico nos ayuda a definir qué es verdad, qué es mentira, cuál es la intencionalidad de quienes hacen cada tipo de información y tener unos criterios que nos permitan movernos y entender la sociedad actual. Entonces parece que ese pensamiento que lo plantearon en 1994 no solamente es para los niños, sino es para toda la sociedad. Entonces resulta pertinente que analicemos en este espacio el tema de la objetividad de los medios de información y cómo aprender a detectar las noticias falsas y cómo no dejarnos manipular por la propaganda, por la publicidad. Dice el objetivo específico de la educación media. Ya nos referimos al 10º y 11. El numeral G dice que hay que desarrollar la capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad. Creo que este es un punto muy importante
tiene que ver con la ética, con lo que es bien visto hoy en la sociedad donde nos quejamos todos por la excesiva y campante corrupción que existe en muchos espacios. Pues nos corresponde tener espacios para reflexionar sobre la ética pública, sobre los valores morales y los valores religiosos y los derechos humanos que contribuyen a que tengamos una convivencia adecuada en sociedad. Este será también objeto de reflexión crítica. Dice que un objetivo es desarrollar la capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores, éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad. Entonces, es un tema muy vigente, muy actual, que nosotros podemos reflexionar en este espacio de la Universidad Abierta a la Tercera Edad. Bueno, aquí ya llegamos, ya miramos que en la educación básica y en la educación media hay alusiones específicas al pensamiento crítico. No es que el profesor Miguel Galvis es como medio revoltoso, como medio izquierdoso, como inconforme. Entonces a él se le ocurrió crear una cátedra de pensamiento crítico. No, la ley plantea que el pensamiento crítico debe desarrollarse desde el grado primero hasta el grado 11 en la educación básica primaria, básica secundaria y media. Ahora miremos qué dice la Ley 30, que es la Ley de Educación Superior. Nosotros no somos una institución de educación superior, pero tenemos una pretensión que nos la dio nuestro fundador, el profesor Pierre Villas, en Francia, en Toulouse, al colocarle el nombre a nuestra institución, UNI3, Universidad Abierta a la Tercera Edad. Entonces tenemos una característica, y es que tenemos como propósito acceder al conocimiento universal. Miremos qué dice la Ley 30 sobre las instituciones de educación superior. Dice el artículo 4, la educación superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber. Es decir, si unos quieren ser médicos, están estudiando las ciencias de la salud, otros quieren estudiar economía, otros matemáticas, otros ingeniería. Entonces dice, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico, que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y las particularidades de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la educación superior se desarrollará en un marco de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Mire que está definiendo varias cosas, que no solamente vamos a estudiar matemáticas, ni medicina, ni derecho, ni economía, ni administración de empresas, ingeniería, sino que se despertará en los educandos un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal. Entonces no solamente hay que ser buenos médicos, sino que también hay que ser buenos ciudadanos, buenos padres, entender la sociedad en su conjunto y saber en qué mundo estamos viviendo. Dice que en el marco de la libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico. Aquí no hay verdades oficiales en las universidades. Tienen que ser abiertas al pensamiento universal, al desarrollo de las ciencias, de los saberes, de las culturas. Pero además nos habla de que en las universidades debe haber pluralismo ideológico, que es algo que hace parte de la esencia misma de las UNI3. Y es que no tenemos
una intencionalidad ni religiosa, en el término de decir que somos una comunidad, queremos desarrollar un pensamiento, una doctrina, unas prácticas, unos ritos religiosos, pero tampoco en el campo de la ideología. No tenemos una adscripción a un campo específico. Respetamos todos los puntos de vista y pues todas las ideologías, todas las formas de entender y de interpretar el mundo. Y nunca atacaremos a las personas por sus afinidades religiosas o políticas. Siempre debatiremos ideas y posturas desde el punto de vista racional, desde el punto de vista de los argumentos. Entonces dice, con un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes. Entonces el pensamiento hoy, una de las características de la globalización es que el pensamiento se globalizó también, el conocimiento, la tecnología, cada vez se globaliza más. Pero también no solamente tenemos que estar abiertos al mundo, sino que también tenemos que mirar las particularidades de las formas culturales existentes en el país. Gracias a la libertad de enseñanza, hoy nosotros podemos crear la UNI3, porque hay libertad para crear instituciones educativas con enfoques específicos para personas de diferentes características. Por eso hoy la UNI3 existe como una expresión educativa para los adultos mayores. No existía anteriormente en Colombia, en el Uruguay lleva 41 años y en Francia lleva 51. Nosotros estamos dando un paso gracias a la libertad de enseñanza. Por eso muchas comunidades religiosas montan sus colegios. Entonces la mayoría de colegios fueron creados en la colonia, incluso en la independencia, y hoy siguen siendo creados por comunidades religiosas, porque una de las responsabilidades que tenemos los padres es definir la educación que le vamos a dar a los hijos, y si queremos que esa educación tenga una orientación religiosa, pues podemos crear colegios con esa orientación religiosa. Otros lo hacen con un criterio laico, otros lo hacen con otros criterios. Los protestantes hoy están creando muchos colegios con orientaciones muy puntuales y están en todo su derecho. Eso hace parte de la libertad de enseñanza, pero también de aprendizaje, es decir, que nosotros podemos escoger qué queremos aprender, como lo hacemos en UNI3, y adicionalmente aquellos argumentos que nos enriquezcan, que nos valoren, que nos fortalezcan y que se adecúen a nuestros valores y nuestras prácticas, pues los asumimos, y los que no, pues los dejamos pasar por un ladito. Es decir, que hay libertad de qué es lo que nosotros queremos y debemos aprender. Cada uno de nosotros tiene autonomía para decidir ese aprendizaje. También hay libertad de investigación y hay libertad de cátedra. La libertad de cátedra tiene que ver con lo que nosotros hacemos en la animación sociocultural. Nuestros animadores socioculturales no tienen que seguir unas pautas específicas que la universidad les haya definido, sino que según su leal saber y entender, siempre y cuando se enmarquen dentro de estos temas de la libertad de pensamiento y el pluralismo ideológico, y respeten los criterios de todas y todos, pues ellos tienen autonomía para desarrollar sus cátedras, desarrollar sus espacios. Eso en general lo plantea la Ley 30, la Ley de Educación Superior. El artículo 30 de esa misma ley dice que es propio de las instituciones de educación superior la búsqueda de la verdad. Ojo, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del aprendizaje. Entonces, todos los profesionales, los tecnólogos, los técnicos, los bachilleres, los de primaria y ahora los de preescolar y también ahora los de la universidad, la tercera edad, tienen
desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la conveniencia que los expertos han definido, desarrollar el pensamiento crítico para desenvolverse. En esencia, lo que queremos plantear desde la UNI3 es que pues hay unos aspectos. Primero, que el pensamiento no se puede delegar. O sea, todos tenemos que tener un criterio propio. No lo podemos delegar en una institución cultural, religiosa, política. Tenemos que hacer parte de organizaciones como todos las podemos hacer, las iglesias, las juntas de acción comunal, los diferentes espacios, los partidos políticos. Pero tenemos que tener pensamiento propio. Una de las críticas que nos hacen, no solamente a los adultos mayores, pero nos cabe mucho, es el tema del pensamiento local. Nos hace falta conocer el universo, el globo. Hasta ahora, pues con el proceso del desarrollo económico de las últimas décadas del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, pues ha habido un proceso de globalización. Para poderlo constatar, miremos las etiquetas de la mayoría de la ropa que llevamos puesta, el reloj, los productos que tenemos, la mayoría son hechos en China, que está al otro lado continente del planeta. También nos han planteado que tenemos una inclinación a valorar el pasado de mayor manera que el futuro. Nos dicen que las personas mayores estamos añorando el pasado y que no tenemos una adecuada, una equilibrada relación con el futuro. Eso me parece que puede ser cierto, puede ser que no, pero que nos corresponde ponernos a tono con el momento en que estamos viviendo. Es distinto el momento que vivimos hoy al momento que vivieron en el 90, al momento que vivieron en los 50 del siglo pasado o los que estaban empezando el siglo XX. Ya llevamos la cuarta parte, 25 años del siglo XXI. Ya vamos a empezar el segundo cuarto de siglo. Y tenemos que ponernos a tono con esa realidad porque nos ha tocado vivir una de las épocas más ricas en conocimiento, en transformaciones, y obviamente eso no es sencillo, pero es el momento en que nos tocó vivir. El conocimiento científico y tecnológico está cambiando nuestras vidas. Parte de ese cambio significa que hoy vivimos mucho más, tenemos mucha más expectativa de vida. Tenemos una mayor longevidad gracias a los avances del conocimiento científico y tecnológico. Pero están en proceso muchísimos más. Basta con hablar de la inteligencia artificial que está de moda, la robótica, la ingeniería biológica, la nanotecnología, la computación cuántica, la impresión 3D, la realidad virtual, la realidad aumentada. O sea, estamos viviendo diferentes revoluciones tecnológicas que nos corresponden enfrentar y que nos van a afectar de una u otra manera nuestra vida. De hecho, este aparatico, el celular, pues ha transformado nuestras vidas en sentido positivo y también negativo. Tenemos que tener una posición frente a la tecnología y al uso de la tecnología y mirar cómo nos aprovechamos de las bondades de la tecnología y cuáles son las precauciones que debemos tener frente a esos avances y a esas tecnologías que nos están afectando y nos van a seguir afectando. También es necesario, como ya lo habíamos dicho, que tengamos criterios para movernos en lo que se ha dado denominar la sociedad de la posverdad. Ya creo que conversamos sobre ese tema hace un momento. Y lo otro que tenemos que hacer es que nosotros como sociedad colombiana, sociedad latinoamericana, tenemos que reconocernos dentro de un mundo de civilizaciones, donde pues la
cultura europea, digamos, el eurocentrismo, pues a nosotros nos ha marcado de manera importante. Pero hay otras culturas que vale la pena conocer, que vale la pena reconocer como otras formas de la expresión de la humanidad, ni mejores ni peores, porque pues lo miraremos y lo hemos visto en los derechos humanos, pues todos tenemos dignidad y tenemos los mismos derechos, pero a veces nos los satanizan, nos los deshumanizan para decir que nosotros somos los únicos y que por eso podemos imponer nuestros puntos de vista sobre otros. El mundo, por ejemplo, de la civilización del mundo árabe, es un mundo que es muy desconocido por parte nuestra y además muy estigmatizado. El mundo de África, el mundo de la China, que está emergiendo como potencia mundial, o de los hindúes, también, ellos dos solitos, China e India, pues solamente uno de esos dos tiene más habitantes que toda América junta. Entonces tenemos que poner como en equilibrio nuestros pensamientos y nuestra reflexión, pero para eso necesitamos conocerlos. Entonces la idea es que miremos un poco también sobre la civilización, las otras civilizaciones, los otros actores en el contexto global y mundial. Y hoy pues hablamos de la geopolítica. Estamos viviendo un momento muy particular de la historia, donde con la Segunda Guerra Mundial la humanidad derrota al fascismo. Acuérdense de Mussolini, acuérdense de Hitler, acuérdense de Franco en Europa. Era una propuesta de sociedad, la sociedad del fascismo, dirigida por militares y que buscaban homogeneizar a la sociedad, donde todos teníamos que ser igualitos, y llegamos incluso a pensar que las otras razas, las otras etnias, porque las razas no existen, las otras expresiones étnicas y culturales deberían desaparecer porque había unas etnias superiores. El holocausto de la Segunda Guerra Mundial producido por el mundo nazi, no lo debemos olvidar. No hay razas superiores, hay diversidad cultural y todas están en igualdad de condiciones. Lo mismo las culturas. Es más, dentro de Colombia tenemos 105 pueblos indígenas. Tenemos expresiones afro, rum, mundo árabe, diferentes expresiones, y tenemos que conocer qué está pasando. Hasta la caída del muro de Berlín, y entre la Segunda Guerra Mundial y la caída de la Segunda Guerra Mundial, donde se derrota el fascismo, lo derrota por un lado lo que era la URSS, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, que hoy queda la Federación Rusa, derrota al nazismo de manera tal que llega a Alemania, entra a Berlín, que era su capital, ¿cierto? Y se queda con la mitad de Berlín, y se crea Berlín del Este y Berlín Occidental. Quienes derrotaron al nazismo fue la URSS. Por otro lado, llegó por el Mediterráneo y por el Atlántico, llegó posteriormente el mundo occidental, básicamente los Estados Unidos y los ingleses, a apoyar el derrocamiento de esa opción. Esa opción fue derrotada ya, pero parece que está resurgiendo en muchas partes. Es una de las cosas que hay que mirar. Quedaron dos mundos, el mundo socialista y el mundo capitalista. Y hasta 1990, cuando se cae el 89, cuando se cae el muro de Berlín, vivimos en lo que se llamó la Guerra Fría, que era la lucha entre el capitalismo liderado por Estados Unidos y el socialismo liderado por la URSS. Con la caída de la URSS, la segmentación de esa sociedad,
quedó lo que es hoy la Federación Rusa, y Estados Unidos emerge como la potencia única y hegemónica desde el 90 hasta el 2010-2015. Y hoy estamos en un periodo donde están emergiendo nuevas potencias, nuevos liderazgos, especialmente en lo económico y en lo tecnológico, como lo viene realizando la República Popular China. Y pues viene punteando en muchos campos y viene generando un desajuste a un mundo que era unipolar y ahora tiende a ser multipolar. Lo mismo está sucediendo con los rusos y ahora también con el mundo árabe, seguramente con los hindúes. O sea, estamos en un mundo, en un momento muy particular de la historia que es necesario que conozcamos, porque se están moviendo, así como hay avances en lo tecnológico, también hay unos avances en la geopolítica, en el manejo global del planeta. Y nosotros pues no podemos estar aislados de esa realidad. Bueno, hay muchos otros temas que tienen que ver con este tema del pensamiento crítico. Yo quiero que ustedes nos ayuden a construir esta propuesta. En primer lugar, les invito a que respondan cada uno de ustedes qué entienden para ustedes, para mí, qué es el pensamiento crítico. O el pensamiento crítico es tal cosa. Piénsenlo, reflexionenlo y me lo dejan en los comentarios, por favor. Y lo otro que quiero que miremos es qué temas que tengan que ver con este tema del pensamiento crítico les gustaría que tocáramos en esta aula taller. Pues por lo menos déjenme 2 temas para yo poder hacer una tabulación y construir una hoja de ruta en este primer semestre de pensamiento crítico. Si no nos alcanza el tiempo de pronto en unos segundos, porque la idea es que podamos desarrollar este campo del pensamiento crítico en nuestra adultez. A mí me fascina ver esta avestruz. Esta avestruz muestra el deseo de saber, el deseo de entender y de mirar cómo se verá el mundo desde allá arriba donde lo mira la jirafa. Y se para encima de un árbol para poder mirar cómo es que mira la jirafa y tiene un deseo de conocer y unas ganas de explorar muy grandes. Y pensando en esa avestruz, pues me tomé la tarea de hacer una primera aproximación de lo que puede ser el pensamiento crítico desde UNI3. Dice así: el pensamiento crítico es la capacidad de cuestionar, analizar y comprender el mundo con mente abierta y reflexiva. Ojo con aquello de la mente abierta. Para quienes hemos acumulado años de experiencia, cultivar esta habilidad significa descubrir nuevas perspectivas, tomar decisiones informadas y seguir aprendiendo con entusiasmo. En la Universidad de la Tercera Edad de Colombia, el pensamiento crítico no solo nos ayuda a fortalecer la memoria y la agudeza mental, sino que también empodera a cada persona mayor para aportar ideas valiosas, desafiar prejuicios y construir un futuro más justo y consciente. Nunca es tarde para pensar, crecer y transformarnos, transformar la sociedad. Les dejo este pensamiento para que lo piensen, lo reflexionen. Y no siempre la avestruz tiene esa opción. También hay avestruces que clavan su cabeza en un hoyo, como ese que está haciendo esa avestruz, y no quieren mirar qué pasa a su alrededor. Entonces, pues la idea es que no nos ensimismemos y solamente creamos que el mundo es nuestro y que
todo aquello que nos genere algún nivel de ansiedad, de preocupación, hay que evitarlo porque tenemos que vivir en un mundo feliz, sino que también vale la pena apostarle a convertirnos en transformadores, aportadores a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. La invitación es a que hagamos lo del avestruz que está imitando a la jirafa y que evitemos hacer lo del avestruz que entierra su cabecita y no quiere saber de nada de lo que pasa a su alrededor y vivir en un mundo feliz para ella. Entonces, esa es como la tarea que nos hemos planteado hoy. Quiero decirles que hoy el propósito de esta aula taller, Pensamiento Crítico en el siglo XXI, pues es un espacio, pretende ser un espacio libre, un espacio donde podamos expresar nuestros puntos de vista, donde todos serán bienvenidos, y la idea es que lo construyamos a muchas manos. En la sesión de hoy tenía un propósito y es justificar la existencia de este tema porque no es fácil. No es fácil entender qué es ese tema del pensamiento crítico y por qué en una universidad de tercera edad puede haber una cátedra o un espacio, un aula taller de pensamiento crítico. Las invito a que pensemos en pensamiento crítico, pensamiento analítico, a pensamiento reflexivo. Y lo que hacemos y queremos hacer aquí no es otra cosa que hacer, si hacemos crítica, si hacemos reflexión, que esa crítica sea constructiva. No es con el propósito de destruir, de atacar a las personas, sino de reflexionar sobre propuestas que puedan mejorar, que puedan ayudarnos a ser mejores seres humanos, mejor sociedad, mejor en todos los aspectos, pero de manera constructiva. No vamos a criticar para destruir, sino para construir. Porque nosotros ya somos más pausados. Ya hemos vivido y sabemos lo que cuesta construir. Y no es el propósito destruir lo que ya hemos construido, es mejorarlo, es desarrollarlo. Habrá cosas que habrá que destruir porque nos hacen daño en nuestra vida y en la vida de la sociedad. Pero hay muchas cosas que hay que mejorar. El pensamiento crítico que queremos fomentar desde la UNI3 es un pensamiento crítico constructivo. No le tengan miedo a la palabra crítico. Si quieren, reemplácela por pensamiento analítico, que significa mirar en sus partes cada uno de los fenómenos para tomar decisiones más fundamentadas. Pensamiento analítico es mirar todos sus componentes, y reflexivo, es decir, con mucho pensamiento, con muchos puntos de vista, mirando los puntos a favor, los puntos en contra, y de esa manera poder tomar mejores decisiones y orientar nuestras vidas y las de los que están a nuestro alrededor de manera que valoremos el conocimiento y que hoy hablan de tomar decisiones con evidencias, no solamente con nuestros gustos. Incluso las neurociencias nos hablan hoy de que tomamos más decisiones de manera emotiva que de manera racional. Es decir, que hacemos más lo que nos gusta que lo que nos conviene. Y eso pues es una reflexión que yo quiero que desde este espacio la estemos alimentando. Mil gracias. Nos vemos en el espacio de reflexión que viene a continuación. Y si no, pues nos vemos
la próxima semana, donde ya les contaré más sobre el pensamiento crítico. Hoy solamente pretendía justificarlo. Ya la próxima semana hablaré más sobre las características y posteriormente, a partir de los aportes de ustedes, les iré presentando algunos temas que pueden ser del interés de todas y todos. Chao, nos vemos.